Y yo le he puesto un título, como es habitual a este mensaje, que podemos denominar lo que está dentro de lo que estamos compartiendo este tiempo, y es cuidado con tu estado de temperatura. Y nos vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, 15, 16. Y hemos dicho que el título era Cuidado con tu estado de temperatura. Evidentemente nos estamos refiriendo a un estado de temperatura espiritual, a un estado de temperatura en el Señor, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, versículo 15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que el Señor bendiga nuestros corazones para recibir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y aquí es curioso que el mismo Jesús nos da un mensaje tremendo, ¿verdad?, de la parte de Dios a su iglesia. Un mensaje que no es fácil de recibir muchas veces, porque creemos que ya hemos alcanzado un grado o un nivel de espiritualidad correspondiente a nuestro tiempo en el Señor, o a veces nos creemos que, bueno, no es necesario el que tenga el Espíritu de Dios de una forma clara y evidente en nuestras vidas, y nos puede dejar en un estado de temperatura bastante bajo. Sí que es verdad que el estado de temperatura el Señor quiere que seamos calientes, evidentemente, en Cristo. Pero cuando alguien, ¿verdad?, lleva mucho tiempo no caliente en el Señor, sino cuando se pasa de caliente algo al fuego, ¿qué le ocurre? Se quema, se achicharra. Por eso el Señor advierte aquí en estos versículos a su iglesia, ¿verdad? Y debemos de entender que Cristo identifica los estados. ¿Pero por qué les identifica? Mira bien lo que dice la palabra del Señor en lo que hemos leído. ¿Cómo identifica los estados? ¿Cómo les diagnostica el estado de temperatura? Según sus. Fíjate qué fácil, ¿verdad? Me viene a la mente cuando el Señor dice que por sus obras, por sus frutos, les conoceréis. Y esto lo tenemos más que aprendido. Pero aquí, en el último libro de la Biblia, en el libro de la Revelación del Apocalipsis, el Señor mismo, Jesucristo mismo, identifica la temperatura, ¿verdad? Y dice que la identifica por sus obras. ¡Aleluya! Y esto es tremendo, porque es fácil equivocarnos. Es fácil equivocarnos en el diagnóstico personal y con los demás. Y si no diagnosticamos bien, podemos entrar en un problema personal o ministerial cuando tenemos que ayudar a alguien a solucionar el problema de temperatura. Si es frío, hay que ayudar. Si es tibio, hay que ayudar, no juzgar. Si es caliente en la temperatura idónea en el Espíritu Santo, está bien, pero hay que seguir ayudando. Y claro, y cuando uno ya está quemado, achicharrado, ¿qué hay que hacer? Ayudar. O sea, está claro que cualquiera que sea el grado de temperatura del creyente, del redimido en Cristo, hay que ayudar. Amén. Porque Cristo en cualquiera de los grados va a ayudar. Incluso en el tibio, que Él dice aquí que Él lo vomitará de su boca, evidentemente está diciendo ya en una situación cuando alguien ya, claro, estamos hablando del último libro de la Biblia, ¿verdad? Pero Él está claro que cuando alguien es tibio, Él quiere ayudar.
y quiere que no sea tibio y quiere que sea caliente. Claro, Él dice claramente, mejor sería que fuera frío. Pero ¿tú crees que Dios quiere la intención de que usted y yo seamos fríos? ¿O de que las criaturas que Él ha creado, que todavía no son hijos de Dios, quiere que sean fríos? Esa no es la intención. La intención de la creación del hombre y la mujer es de que se salven, es la intención de Dios. Y en esa intención, nosotros los redimidos en Cristo somos colaboradores y tenemos una parte de participación en la cual debemos de entender cómo Dios se guía o cómo Dios guía y nosotros cómo debemos de actuar. Amén. Así que tenemos aquí 3 situaciones que hoy vamos a tratar. Frío, el caliente no le vamos a tratar, pero sí vamos a tratar el quemado y el tibio. Amén. Gloria a Dios. Y es muy fácil. Mira, los síntomas de alguien que se está congelando de frío son muy similares a alguien que se está quemando. Cuando alguien está en extremo frío, los dedos de los pies, las orejas, la nariz y los dedos de las manos se congelan de tal manera que no sienten frío, sienten calor. Entonces es difícil identificar cuando un cristiano está frío o cuando un cristiano está caliente. Ahora, sí que es verdad que Cristo lo identifica claramente. ¿Por qué? Aleluya, por sus obras. Pero no las obras naturales, no las obras carnales, no las obras materiales, sino por las obras de amor. Aleluya. Porque si hay un termómetro que luego veremos claramente que Dios ha dispuesto en las vidas, es el amor. Luego lo veremos. Por eso se refiere a las obras de amor. ¿Te parece poco la obra de amor que Dios mismo tuvo para con nosotros? Su obra de amor, la gran obra de amor de Dios para con nosotros fue entregar a su Hijo Jesús. Aleluya. Y esto es tremendo, ¿verdad? Pero Él realmente nos extiende esto a nosotros para que entendamos de que nosotros en Cristo debemos de hacer obras de amor. Indudablemente, nosotros de quien más tenemos que estar enamorados, ¿de quién es? ¿De su esposa, de su esposo, de sus hijos, de los hermanos? No, es de Dios. Y si Él hizo una gran obra de amor por nosotros, nosotros debemos de tener esa gran obra de amor para con Él, de amarle sobre todas las cosas, que es el primer y gran mandamiento. Y después, acto seguido, cumplirlo. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves y no amas a tus hermanos que les ves? Y a tu prójimo como a ti mismo. Obra de amor, hermano. Y eso es lo que no puede faltar en nosotros. Y una vez que Cristo identifica el problema en nuestras vidas o en las vidas, nosotros debemos de entender que necesitamos un trato o que se necesita un trato. Y ahí tenemos que ponernos en las manos de Jesús para ser tratados o para ser un ayudante en el trato de Dios para con las vidas. Frío. Un cristiano extremadamente frío se define como helado y para tratarle es necesario diagnosticarlo bien, como te he dicho antes, puesto que los síntomas del cristiano frío, helado, es muy similar al quemado. Pueden ser muy parecidos y si damos un mal tratamiento puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué necesita un cristiano frío? ¿Quién es un cristiano frío? Un cristiano que, bueno, está ahí simplemente, pero no se implica, solamente da un paso, pero no quiere comprometerse más, está en un estado un poco de hipnosis, si no sabe... entiende que si se implica más se le va a pedir más,
¿Me entiendes? Todo esto son símbolos de que un cristiano está frío. Pero ¿qué necesita un cristiano frío? Alguien que tiene frío, ¿qué necesita? Arroparle, taparle, ¿verdad? Darle calor, darle un abrazo, ayudarle en su estado de congelación, ¿vale? Y si usted y yo somos calientes en Cristo Jesús, pues con más razón, ¿verdad? Antiguamente, donde no tenían los privilegios de tener unas calefacciones tan potentes como ahora, ¿verdad? Y en lugares donde todavía no hay calefacción y si se hace mucho frío, ¿usted sabe cuál es el mejor calor que puede recibir una persona? Pues en una cama un montón de personas y se dan calor unos a otros. Hermanos, y cuando esto ocurre en los cristianos fríos, nosotros debemos de estar cerca de esos hermanos para que vuelvan al calor de Dios, para que vuelvan al estado que Dios quiere que estén de temperatura. Y para eso nosotros no podemos lavarnos las manos, sino que tenemos que implicarnos en la obra del Señor y sobre todo en la obra de las personas, porque Dios dice en el Génesis que nos creó a todos a su imagen y semejanza. O sea, eso quiere decir que usted tiene valor, que yo tengo valor y que toda criatura que hay en la tierra tiene valor. Amén. Y si nosotros obedecemos al Señor y nosotros estamos llenos de Dios, tenemos la responsabilidad, primero, de identificar cuando alguien está frío y segundo, darle el buen tratamiento, que es abrazarle, es abrigarle y extenderle las manos para que sienta el calor nuestro como hermanos en Cristo, pero sobre todo el calor de Dios, que es el que vuelve lo congelado en caliente. Amén. Y me gustaría ver sobre este estado en Apocalipsis 3, el versículo 1, sobre el estado frío. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Algo que denomina claramente a un muerto espiritualmente, que es que está frío, no, que está helado. Y nosotros no podemos permitirnos caer en ese estado de temperatura personal, pero tampoco debemos cometer el error de dejar caer a hermanos, a hermanas en un estado de congelación tal que mueran espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y si a usted se le ha ofrecido una salvación tan grande, igual que a mí, por medio de Cristo Jesús, se nos va a exigir. Y sobre todo se nos va a exigir las obras de amor, la preocupación por las almas, el celo santo por las almas. ¿A usted le da igual que la gente se pierda? ¿A usted le da igual que su familia se pierda? ¿A usted le da igual que un hermano en Cristo pueda estar frío y pueda llegar a congelarse y estar muerto espiritual? A mí no me da igual, hermano. Cuando no tenía el Señor, pues bueno, claro, a mí me daba igual. Porque yo siempre lo he dicho y ustedes saben, yo no era una persona buena. Yo no sé usted, yo no quiero hablar de usted, pero yo sin Cristo era malo. Y me preocupaba por mí. Pero ni eso. No me preocupaba ni de mí, porque todo lo hacía lo hacía mal. Y me hacía daño a mí mismo. O sea, fíjate si era malo, que era malo conmigo mismo. Si soy malo conmigo, pues imagínate con los demás. Yo no sé usted, hablo de mí. Ahora, cuando Cristo vino a mi vida, las cosas cambiaron. Mi estado de temperatura cambió. Claro, cuando no sentía nada, porque un hombre o una mujer fría, congelada, tú le tocas y no siente nada. Un corazón helado no siente nada. Le da igual. Aleluya. Y nosotros no podemos permitir como iglesia de que haya hermanos que se nos congelen. Amén. Claro, también es verdad
que tenemos que tener cuidado y no sobrepasarnos en las formas, ¿no? Me refiero a estas formas? Ay, ven que voy a orar por ti, que el Espíritu Santo mande fuego. Cuidado, sí, está bien la actitud, pero cuidado, amigo. Es que igual no has identificado bien. E imagínate que en vez de helado, lo que está es quemado. Y vienes tú o yo, Señor, manda fuego. Cuidado. Por eso es importante el diagnóstico. Diagnosticar bien. Y Dios nunca se equivoca. Dios siempre va a identificarnos bien. Pero nosotros los humanos, lo que tenemos que aprender. Y ahora vamos a ir al segundo punto sobre el quemado. Claro, el quemado no necesita lo mismo que el que está frío. Al revés, necesita lo contrario. Sin embargo, hemos dicho que los síntomas son muy similares. Sin embargo, el quemado está en una posición pasota, está en una posición como que por aquí le entra y por aquí le sale. Las palabras, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios está en una posición de quieto, ¿no? De defensa. Sí, la situación del quemado es una situación sí diferente, pero las características son muy similares al que está frío. Pero un quemado, ¿qué necesita? ¿Que le tapemos? No. ¿Qué necesita? ¿Que le arropemos? ¿Que le demos más calor? Al revés, necesita refrigerio, ¿no? Necesita refrigerio. Necesita que pueda tener su espacio de reflexión donde el Señor, el Espíritu Santo, pueda obrar en él y entender por qué ha llegado a esa situación. Oye, un cristiano quemado es complicado, ¿eh? Pero no esté mirando para otro lado. Yo tengo claro que usted y yo hemos estado quemados en algún momento del caminar en Cristo. Porque las actitudes nos han delatado. ¿Y cuántas veces nos hemos querido escaquear de la responsabilidad? Eso no lo hace un cristiano frío, eso lo hace un cristiano que está ya más que resabiado y más que quemado. ¿Cuántas veces nos hemos querido escabullir de lo que Dios demanda de nuestras vidas? De ser obedientes a Dios. Eso no es lo que hace un cristiano frío, porque un cristiano frío ni siquiera ha llegado ahí. Eso lo hace un cristiano quemado. Y necesitamos un refrigerio. Y Dios quiere darnos ese refrigerio. Pero nosotros como cuerpo de Cristo debemos de entender que si un miembro está quemado, nosotros tenemos que actuar. Y usted sabe que la quemadura en el cuerpo humano tiene varias fases. Puede entrar en diferentes niveles desde la piel hasta adentro. Y si nosotros no nos damos cuenta en nuestras vidas o en la vida de nuestros hermanos de que estamos quemados o hay alguien quemado, esa quemadura puede ser tal que entre tan profunda y produzca también la muerte espiritual. Porque cuando llega ese quemado al corazón, me viene a la mente, yo todas las mañanas me hago tostada. Y cuando me paso un poco de del tiempo, se quema. Y si me paso más del tiempo, se achicharra. Y cuando se achicharra ya no lo comemos, tiramos y hacemos otras, ¿verdad? Y cuando el corazón se queda achicharrado, se queda quemado de esa forma porque ya ha profundizado de tal manera, ahí es muy complicado, es muy difícil, porque meter el bisturí, yo a veces he intentado en la tostada cuando estaba quemada, con el cuchillo, quitarlo negro, pero ¿sabes qué? Siempre me viene a la mente, es que cuando como algo así, me hace acidez al estómago, y entonces casi siempre digo, fuera. Claro, ni lo intento, porque que esté un poco vale, si está superficial vale, tiene remedio la cosa, pero cuando ya no hay remedio,
Es mejor tirar y empezar de nuevo. Que no nos pase a nosotros esto, porque Dios quiere restaurarnos. Tenemos que entender que de la perspectiva de que Dios quiere restaurarnos y Dios quiere usarnos a nosotros para también restaurar a las vidas. Amén. Que seamos utensilios de honra para poder tratar las vidas como realmente Dios quiere, ¿no? En Salmo 6, 1:6, aquí vemos algo muy curioso de la situación que tenía aquí el rey David. Salmos 6, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Tremendo. Esta era una situación de una persona quemada, enferma de tal forma que estaba en una posición de temperatura espiritual totalmente achicharrado y le pedía ayuda a Dios. Señor, socórreme, sana mi enfermedad. Tú ves que tengo escalofríos, tú ves que tengo, ¿verdad? Por las noches inundo de llanto mi lecho. Y la primera parte del versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir. Y nosotros, cuando estamos en una situación de peligro en nuestra temperatura espiritual, no podemos tardar en recurrir al Señor y de pedirle ayuda y decirle: Señor, sácame de este estado, no puedo más. Mira, en un estudio que se hicieron hace unos 12, 15 años en Estados Unidos sobre los pastores, el 20-25% cayó en depresión. Y cuando un pastor cae en depresión, ¿por qué es? Porque está más quemado que la pipa un indio. Dice. Y es verdad, es un dicho español. La pipa un indio es la pipa de donde fumaban los indios. Estás más quemado que la pipa un indio, es verdad. Es un dicho español. La pipa es la pipa donde fumaban, la pipa de la paz. Y hermano, es complicado esto. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es una situación muy, muy, muy complicada. Y no podemos caer en el error de dejarnos de tal forma que al final acabemos de esa manera. Recurramos a Dios, pero también dejémonos tratar. A veces recurrimos también a situaciones o a personas indebidas. El otro día, por ejemplo, con una hermana me hablaba de un sueño y le dije: mira, hermana, hay 3 formas de sueños, de dónde pueden venir, ¿no? Una es sueños que Dios pone porque quiere hablarte algo. Luego hay sueños que son sueños humanos, sueños del espíritu humano, ¿no? que vienen a nuestra vida. Y luego hay sueños que son pesadillas que vienen de la parte del enemigo para robarnos la paz. Entonces, para entender un sueño, primero hay que discernir de dónde viene el sueño. Debemos de entender, discernir de dónde viene el sueño. Si el sueño es de Dios, es bueno interpretarlo. Amén. Pero ahora, si identifico que el sueño es humano, ¿merece la pena interpretarlo?
pues imagínate si es del diablo, mucho menos todavía. Entonces es importantísimo esto, y es lo mismo que ocurre en los estados de temperatura. Si yo identifico claramente mi estado, debo de recurrir sabiamente a los lugares, sobre todo a Cristo, pero a los lugares donde recibo calor, si estoy congelado, o refrigerio, si estoy quemado. Amén. Porque a veces nos metemos en la boca del lobo, ¿verdad? Meternos en la boca del lobo es de, estoy en esta situación y al final entiendo que hay alguien más frío que yo o más quemado que yo y parece que somos tercos, burros, y allá vamos, oye. Y si estoy frío, entiendo que si necesito calor, tengo que ir a donde una persona que esté bien con el Señor, que esté bien caliente, no quemado. Pero si estoy quemado, necesito ir a alguien que me dé refrigerio. Ahora, esto es lo curioso. A ver si me voy donde es que está frío, está helado. ¡Ay! ¿Te das cuenta? Que igual a veces también diagnosticamos bien, pero nos medicamos mal. ¿Y a dónde tengo que recurrir? Primero, el primer ejemplo es el que aquí hemos visto de David. A Dios. El sabio siempre va a recurrir a Dios primeramente. Pero a veces no es fácil, hermano. A veces uno no recurre tan pronto a Dios porque puede haber pasado o estar pasando circunstancias complicadas en su vida, porque han ocurrido cosas graves en las cuales el alma puede estar helada o quemada de tal forma que necesitas a alguien cercano que te diga: Cristo te ama. Dios tiene un propósito para con tu vida. Ya, palabras tremendas. Ahora imagínate que viene un súper caliente en Dios, como por decirlo de alguna manera, y viene con el dedo a juzgarte. Arrepiéntete, arrepiéntete. Cuidado, amigo, porque al final es peor el remedio que la enfermedad. Y debemos de entender y tener claro que Dios ama su creación. Dios le ama a usted. Dios me ama a mí. Y a pesar de haber cometido errores y a pesar de haber cometido pecados, Dios nos ama. Yo en mi situación de estar congelado antes de conocerle, claro, yo tengo envidia santa cuando los hermanos dicen, es que yo me identifico con el hijo pródigo. Yo tengo envidia santa, porque yo con el que más me identifico antes de conocer a Cristo es con el endemoniado Gadareno. Yo era un hombre que me daba de cabezas contra las lápidas de los muertos. Sí, no físicamente, pero espiritualmente, porque yo andaba con muertos. Usted ve lo que sale en la televisión con esto de las drogas en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esta ciudad? ¿Cómo? No, hay una ciudad que está lleno, que consumen esto. La droga está nueva. Ay. Que dicen que viene de China también y quieren ahora poner, bueno, fentanilo Escucha, la ciudad se me ha ido. Yo veo por la tele y son muertos vivientes, son zombies. Escucha, pues yo en mi época no había fentanilo, pero había otras cosas y yo estaba así. Helado, frío, con los muertos, helado completamente. Pero mira, hermano, vino alguien y me dijo: Dios te ama. Dios tiene un propósito para contigo. Y yo,
Claro, sí, harapiento, olía mal, hambriento, con heridas. Santo Dios. Y claro, momentáneamente uno no reacciona y sigue en su estado de frialdad. Pero te voy a decir algo, en el momento que alguien se acerca a ti y te dice, Dios te ama, algo pasa. Y algo ocurre. Y es que el calor de Dios, alguien se ha dignado en trasladarte un poquito. Y solamente ver ese poquito. Yo no he sido un hombre de decir palabrotas ni ultrajar a Dios con mi boca, sí con mis hechos, que es peor. Pero las situaciones cambiaban. Y uno en su soledad pensaba, dice, pero ¿seguro que esta persona está seguro? ¿Me entiende lo que quiere decir? Seguro que usted tiene cerca personas así. Lo tengo claro. No sé si en su casa, en su trabajo o en el barrio donde usted está. Pero Dios hoy le demanda que pueda actuar como alguien que puede cambiar la temperatura, el estado de temperatura en esa persona, presentándole a Cristo Jesús, que es el que realmente trae el Espíritu, da el Espíritu Santo y es el que realmente trae un estado de temperatura idóneo. Amén. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros, pero nosotros sí tenemos que acercar ese calor. Debemos de acercar el calor de Cristo. Amén. Y claro, está el tibio. Un cristiano tibio es aquel que piensa más en las cosas de la carne que en las cosas del Espíritu. Porque claro, cuando está hablando Jesús en Apocalipsis y dice, y dice lo que ha dicho, ¿a quién se estaba dirigiendo? ¿A creyentes o a inconversos? O sea, habla a personas que le conocen pero están tibias y éstas se preocupan más de la carne que del Espíritu. Vamos a Romanos 8:5 y verán lo que nos dice la palabra del Señor. El libro o epístola, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Y esto es importante, hermano. Yo hoy ni me estoy juzgando, ni le estoy juzgando. Lo que quiero que entendamos es a qué estamos dando prioridad. Si usted está dando prioridad a las cosas de la carne, probablemente esté tibio. Ahora, si yo doy prioridad a las cosas de la carne, probablemente esté tibio. Pero si yo doy prioridad a las cosas del Señor, a las cosas del Espíritu, pues no estoy tibio. Aleluya. Estoy en un estado de temperatura espiritual idóneo, donde el Señor puede hablar, donde el Señor puede moverse, donde el Señor encuentra un corazón receptivo para obedecer lo que Él nos dice a través de su palabra o a través de su Espíritu, siempre contejado también por su palabra. Amén. Así que yo creo que debemos de entender claramente hoy todos cuál es nuestro estado. Y para poder ayudar a los demás, debemos de conocer nuestro estado. Está frío, hermano. Caliéntese en Cristo Jesús. Arrímese, como dice otro dicho español, ¿no? El que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y si nos arrimamos a alguien que está en el Señor bien,
pues algo nos pasará. Amén. Algo se nos pegará. Aleluya. Así que lo bueno de esta enseñanza de Jesús es que nos abre los ojos a diagnosticar bien, como Él lo hizo, y así tratar la situación espiritual en nosotros y también después en nuestro prójimo. Cuando nosotros hemos sido identificados o hemos identificado nuestra situación, nuestra temperatura espiritual, debemos de ponernos manos a la obra. Y una vez que lo hemos hecho, ya entonces sí, podemos ayudar a los demás en su estado espiritual. Pero si estás quemado, si estás frío y si estás tibio, como comprenderás, lo que necesitas tú o yo es ponernos a cuentas con Dios. Porque son estados en los que Dios no quiere que andemos. Son estados de temperatura en los cuales tenemos que reaccionar. Y mira, hay una cosa clara, cuando estás helado, subes a las... Yo no soy alpinista, pero lo que veo en la televisión de aquellos que van a las grandes alturas y está congelado, lo primero que empieza en la cabeza, se les empieza a ir totalmente. Se les empieza a ir totalmente. ¿Por qué? Porque no llega el riego. Y cuando estamos helados, congelados, espiritualmente, no nos llega el riego. Somos torpes y necesitamos ayuda. Necesitamos la luz de Cristo, el calor de Cristo. Y qué bueno que venga alguien. ¿Se imagina ya en el Everest que se está congelando y viene alguien y viene con un poco de calor? Ay, qué bueno si hoy estamos congelados, que alguien se acerque lleno del Señor y nos abrace. Amén. Pero al contrario, claro, aquellos que les gusta ir a los volcanes. ¿Sabes? Bueno, yo lo de los montes lo puedo entender, pero yo no estoy juzgando a nadie. Hay personas que se les gusta ir a ver a los volcanes cuando lo veo, porque lo veo en la tele. Yo no he ido allí, lo veo en la televisión, veo, mira, estos se meten hasta en el cráter allí a investigar. Pero usted se imagina el calor que debe de hacer allí. Y en el momento que aquello empieza a echar fuego, peligro, ¿verdad? Peligro. Y un cristiano quemado, ¿sabes? Cuando siente mucho que se está chicharrando, porque yo lo que veo en la tele de esta gente que se acerca a los volcanes es que cuando ¡pum!, empiezan a correr despavoridos. Da igual quién vaya a su lado, no le esperan. Lo he visto. Hace poco, hace unos meses, pasó en un volcán y salieron. Y daba igual, yo no sé si era su mujer, sus hijos, no lo sé, pero no miraron quién era. Corría. Y un cristiano quemado hace igual. Le da igual la situación de su familia. Le da igual que estén sus hijos, o su esposo, o su esposa, o su tío, o su abuela. Es verdad. Sale despavorido. Despavorido. Yo, déjame a mí de esto, ya estoy harto. Hasta las narices estoy. ¿Qué me vas a contar a mí si yo conocí a Cristo hace 40 años? Qué peligro, ¿verdad? Qué bueno hay que vengan hermanos y nos den un traguito de agua. Y me den refrigerio. Una capita, pero no de tapar. Una capa helada, bien fría, para que coja la temperatura. Ese refrigerio de Dios que todos necesitamos. Y qué pena, ¿verdad? Cuando estamos tibios, ¿dónde nos podemos poner? Si nos hemos subido a las alturas y hemos bajado a los cráteres de un volcán. Mire el mundo. Mire la sociedad. ¿Sabe dónde hay más tibios? No están ni en las alturas, ni están en esos cráteres. Están en esta sociedad. Y le voy a decir algo, pero si su vida personal encaja perfectamente en el puzzle de este mundo, es
estamos tibios. ¿Y saben lo que necesitamos si encajamos ahí en ese puzzle de este mundo? ¿Saben lo que necesitamos? Que venga Dios con un martillo y haga el puzzle. ¡Plá! ¿Y sabe qué pasa en un puzzle, no? ¡Ah! Saltan todas las piezas, una por cada lado. Y claro, la mayoría de las personas cuando pasa eso, nadie quiere implicarse. Pero hay alguien que sí. Y vuelve a restaurar la pieza personalizada. ¡Aleluya! Y resulta que ya no le pone a usted ni a mí en el puzzle de este mundo. Y nos pone en el puzzle de su cuerpo. El cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal. ¡Gloria a Dios! Porque a usted y a mí nos ha sacado Dios de ser tibios de este mundo para traernos a un lugar donde tenemos trabajo, ministerio, dones y sobre todo la bendición de Dios que nos cubre. Amén. Así que seamos sensatos. Quiero acabar con un par de versículos. Mateo 24:12. El Evangelio del apóstol Mateo 24, versículo 12. Ay, Dios. Bueno, voy a leer aquí. Dice la palabra del Señor. ¿Sabe lo que le he hablado al principio, verdad? Las obras de amor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aleluya. Y esto lo dice el Señor, lo dice el mismo Cristo, y nos revela que el termómetro de Dios en nuestras vidas es el amor. El amor de muchos puede ser tibio, el amor de muchos puede ser caliente, el amor de muchos puede estar quemado. ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Grados de amor. Y lo que identifica un termómetro son los grados. Por la maldad, el amor de muchos se enfriará. El termómetro de Dios para con sus hijos es el amor. Pero Dios no deja las cosas así, sino que Dios también pone un termostato. Y usted sabe lo que hace un termostato, ¿verdad? Yo no hablo de que usted y yo seamos termostatos, que también, cambiar el ambiente también, pero esa predicación ya se ha oído mucho. Yo no hablo de que usted y yo seamos termostatos ni termómetros, sino de que sepamos cuál es el termómetro de Dios, que es el amor, y cuál es el termostato de Dios para con nuestras vidas. Juan 14, 26. Y este es el termostato que Dios ha puesto en nuestras vidas. Viene claramente identificado en Juan 14, 26, y es el mismo Señor que también lo dice. Nos dice cuál es el termómetro del cristiano, que es el amor, y el Señor mismo nos dice también aquí quién es el termostato del cristiano, que es más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él nos enseñará todas las cosas. Y no solo eso, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Le parece a usted poco termostato? Quien nos recuerda todas las cosas y quien nos enseña todas las cosas y todo lo que el Señor nos ha dicho. Y ese es el termostato de Dios para con usted y para conmigo, el Espíritu Santo. Es el que cuando nosotros vamos a entrar en un estado de frialdad, ¿qué os sucede con un termostato? Se chiva. Nos dice, ¡eh, Iván, quieto! Quieto, parado. Que te estás enfriando. ¿Y quién nos lo dice?
El Espíritu Santo. Y al revés, cuando entramos en un estado de calentura de tal manera que nos estamos achicharrando, nos estamos quemando, el termostato, el Espíritu Santo, ¿qué nos dice? ¡Quieto, parado, que te estás quemando! Pero cuando estamos en un entrado de tibieza espiritual, que pasamos de todo, que estamos en una situación, pasota, hippie espiritual, me da igual todo. ¿Quién es el que también nos lo identifica en nuestras vidas, incluso en nuestro cuerpo? Pues el termostato, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Así que, ¿le parecen pocas herramientas que Dios nos ha dado para identificar, para ver el estado y para que nos chive la situación, nos alarme de la situación que estamos? Así que, hermanos, yo no sé, vuelvo a repetir, yo no he venido esta mañana a juzgarle. He venido a que todos juntos nos pongamos delante de la palabra de Dios y seamos sensatos. Y no nos engañemos, porque no hay peor cosa que un cristiano que se engaña a sí mismo. Y conforme a la luz de la palabra, hoy nosotros vamos a orar. Y yo, si usted es un cristiano que está a tope en el Señor, si usted es un cristiano que está ahí con el fuego del Señor, pero no quemado, sino bien en el Señor, pues gloria a Dios por usted. Gloria a Dios. Pero hoy vamos a orar de una forma o de otra para que Dios nos siga hablando y nos siga revelando cuál es nuestro estado. Yo le voy a decir algo. Mi mujer me dice: Caro, en buen lío te metiste el día que decidiste poner las manos en el arado. Yo lo sé, y usted lo sabe. Pero mire, no hay cosa de más bendición en esta tierra y con promesa en el cielo que poner la mano en el arado de Dios y trabajar para Dios. Sí que es verdad que hoy podría estar cerca del mar, mojándome los pies en la playa o con un familiar muy querido almorzando. Es verdad, es una realidad. Pero ¿qué prefiere? Ahí empieza la tibieza. ¿El que se ocupa de las cosas de la carne o el que se ocupa de las cosas del Espíritu? Claro, todos lo pensamos. Yo, por favor, no, ¿qué dices? Yo no. Claro, ¿qué te crees? ¿Que yo no lo pienso? Claro que lo pienso y lo digo y luego me arrepiento. Porque lo que Dios quiere de mí es lo que debo de hacer. Y lo que Dios quiere de mí, primeramente, es que me salve. Pero no que me salve yo solo, sino que lleve a muchos al Señor, para que también se salven. Amén.